Ahí estamos. Ya, ¿me estás escuchando por Facebook o por...? Estamos en Facebook. Ya, espérame, voy a bajar el volumen del Instagram para dejar solamente el volumen del Ahí está. Te escucho, Facebook. te Ok, escucho, yo también. te escucho. Sí, en Facebook parece que no estamos transmitiendo y no sé qué pasó porque antes lo probamos con Andrés Meri y ahora no nos está resultando. A ver, dame un segundo. Ya. Ahí sí, ahora empezó la transmisión, se demora un poquito en agarrar. Ahí sí, ahí Sí, nos saluda nuestra amiga Mariana Lagunas, nos saludó también Matías Rojas, tenemos varios amigos ya que se están uniendo a la transmisión, tenemos Rodrigo León, Patricia Comas, Lucho Santillana, tenemos a David Suazo que nos saluda también. Amigos, esto es Café con Contingencia. Soy Sole Flores, abogada en terreno. Nos acompaña hoy día en Café con Contingencia nuestro amigo Michel Deler, quien es experto en emergencias y en gestión comunitaria. Hoy día vamos a hablar sobre los derechos humanos en el contexto de la crisis y pasaremos por diversos temas relacionados con el COVID-19 y también la gestión de las emergencias en general de carácter social y también la gestión de los riesgos de incendio acá en nuestra región de Valparaíso. Hola Michelle. hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos, amigos, a quienes se vienen recién sumando, que la responsabilidad de las opiniones vertidas en este programa es responsabilidad de cada uno de sus emisores. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Michelle, partamos al tiro. ¿Qué Ujú. piensas tú de los derechos humanos en el contexto de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo hoy día? Y sobre todo relacionado con la colisión de derechos fundamentales. O sea, por una parte tenemos el derecho a la vida, el derecho a la salud y por otra parte tenemos el derecho a la libertad ambulatoria de movimiento, que se relaciona con algo tan sensible como lo es la legítima aspiración que tienen muchas personas que no cuentan hoy día con ingresos estables y que necesitan salir a trabajar. Es legítimo que el Estado decida sobre nuestra salud en este contexto relacionado principalmente con tomar una decisión si nos contagiamos o no como una medida de Estado, y es legítimo que el Estado decida si optamos por el derecho a la salud versus el derecho a la libertad ambulatoria. Mira, yo creo que es bueno e interesante. No nos olvidemos que tenemos prácticamente durante la última década, yo me atrevería a decir que debe ser de las décadas más catastróficas que Chile registra al menos en su historia, en términos de cantidad de maremotos, megaterremotos que hemos tenido, aluviones, todo lo que tiene que ver además con clima extremo, una serie de elementos que además coinciden con un país que ya ha estado mucho más poblado que lo que podría haber sido cierto hace 2 siglos atrás. Por lo tanto, estamos hablando que no nos olvidemos que los desastres naturales no existen, los desastres son sociales. Por lo tanto, un desastre tiene directa relación no con el origen y causa, sino que cómo afecta a las personas. Y por lo tanto, tu planteamiento es sumamente atingente en el contexto, no solamente de la pandemia, sino que en un contexto de base. Los estados, cuando enfrentan entonces un desastre más allá de su origen o causa, tiene que ver de una u otra manera con cómo esa afectación amenaza la vida, afecta y por lo tanto la primera prioridad es proteger y salvar vidas desde el punto de vista de lo que se denomina gestión de emergencia o emergency management, una disciplina o un área poco conocida incluso en América Latina. En segundo lugar, tiene que ver con la protección de los bienes, la infraestructura y también lo que tiene que ver con el medio ambiente para en un lugar siguiente lo que tiene que ver con la economía. Esas prioridades son sumamente importantes porque te van definiendo, entre otras cosas, los derechos que tú señalas desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Cuando estas emergencias son tan catastróficas como las que hemos vivido y la que estamos viviendo hoy día y que ya tiene un carácter global, los estados cuentan con herramientas e instrumentos necesarios para generar
estados de excepción constitucional, como le conocemos nosotros, pero que en definitiva son herramientas que permiten restringir o limitar derechos vinculados a nuestro comportamiento, nuestras conductas o nuestro funcionamiento habitual. Es decir, por ejemplo, bajo estados de emergencia hay posibilidad de limitar movimiento, incautar elementos. Te voy a poner un ejemplo, una incautación que tiene directa relación además con la salud, debido a la poca cantidad de vacunas que tenía el Estado para la vacunación de niños en Chile, se incautó el stock privado. Es decir, aquellas personas que habían adquirido con anticipación, por ejemplo, colegios, familias, etcétera, que incluso habían pagado esas vacunas, el Estado tuvo derecho a incautárselas al sector privado para ponerlas entonces a disposición de lo que el Estado definió, una decisión que es unilateral, como población de riesgo. Entonces, claro, uno de los elementos que tenemos que tener mucha preocupación en materia de derechos humanos es cómo estos derechos se ven limitados, y no lo digo porque no deba ocurrir así, sino que lo digo porque se establece un espacio importante para la vulneración de derechos. Incluso lo hemos visto, por ejemplo, en este momento en Bolivia, se generan espacios para, por ejemplo, el uso inadecuado de los recursos. Lo vimos en Chile para los incendios forestales, en términos de hacer trato directo. O sea, hay una serie de elementos de nuestro funcionamiento habitual que se ve amenazado. Ahora, en términos de lo que implica una catástrofe, es algo en lo cual creo que no solamente en Chile, sino que en general, en la región en su conjunto y para el mundo completo, ha sido un desafío durante las últimas décadas, especialmente en nuestra región, porque nosotros tenemos una mirada de los derechos humanos sumamente ideologizada, que solemos asociarlo, lo vimos en el estallido social, solemos asociarlo al abuso, por ejemplo, de autoridad en términos de las policías, las fuerzas militares, la represión más cotidiana que nosotros de una u otra manera nos marca la historia en América Latina y en Chile respecto de las dictaduras militares que por décadas estuvieron presentes. No obstante, si uno mira hoy día, más allá de las alteraciones de orden en términos de seguridad pública o inestabilidad política, hoy día la gran amenaza desde el punto de vista de los derechos humanos es cómo este tipo de facultades está siendo utilizada en el caso, por ejemplo, de una catástrofe, y que hoy día lo estamos viendo en el ámbito de la pandemia. Entonces, hecha esa introducción, yo te diría que hoy día es un tema que debería ser de alta preocupación, obviamente sumamente fiscalizado, y la forma de fiscalizar no implica limitar esas capacidades, sino que sobre todo la principal fiscalización se da con lo que tiene que ver con el acceso a la información y la transparencia, por ejemplo, de una estrategia, de un plan que finalmente termina rindiendo cuenta o generando accountability público hacia la comunidad por parte del Estado en términos de las decisiones que toma, y que cuando uno cruza estrategia, plan con las medidas, uno puede determinar entonces, ¿cierto?, que esa medida de restricción ha sido justificada, incluso a pesar de que los resultados de la estrategia y el plan pudiesen eventualmente ser no los esperados. Por otra parte, con mayor razón, cuando estas restricciones son, por ejemplo, decretadas y no son eficientes o eficaces, por lo tanto viene al revés, ¿no? Evaluamos la medida, se le entregaron al Estado las restricciones y las medidas y el poder excepcional, pero ese poder excepcional no fue adecuadamente utilizado para generar el resultado que de una u otra manera se prometía a partir de esta excepcionalidad que el Estado había solicitado de una u otra manera, figurativamente, a las facultades que le otorga la Constitución y las leyes. Sí, buen punto tratas tú, Michelle, porque a propósito de los estados de excepción constitucional, recordemos que están regulados en nuestra Constitución y permiten limitar ciertos derechos fundamentales. En este caso, el estado de emergencia permitiría
restringir en cierta medida la libertad ambulatoria, por la cual yo te preguntaba, que es la libertad de desplazamiento. Ahora me voy a otro sector que dice relación con los liderazgos. Hemos visto diferentes liderazgos a nivel mundial. Se habla del liderazgo más propositivo, del liderazgo que va aprendiendo sobre la marcha, como el caso de Canadá. Tenemos liderazgos que son más bélicos, que enfrentan a este virus como un enemigo implacable. O sea, hemos visto diferentes tipos de liderazgos a nivel mundial que afrontan la crisis. Desde el punto de vista del liderazgo y la estrategia, insisto una vez más en la pregunta, ¿te parece legítimo que el Estado sea quien decida que la estrategia va a ser contagiarnos? Bueno, ahí tú tienes un tema de un elemento que tiene que ver, entre otras cosas, con el derecho a la vida, ¿cierto? A la salud, no que tiene que ver derechamente con el acceso a la salud, sino que tiene que ver, entre otras cosas, con la protección de la salud de las personas. Ahí hay un tema bien complejo porque, primero, y es lo que a mí me ha llamado la atención y por eso que esta discusión me parece sumamente interesante, desde el punto de vista de la estrategia y el plan, es muy curioso que en Chile, hasta el día de hoy, prácticamente no haya debate respecto a una estrategia que solamente se enunció por ahí por la segunda semana del mes de abril y que se enunció en un par de declaraciones públicas donde se habló de contagio progresivo, pero nunca, desde el punto de vista de la accountability público, aquí hubo una declaración concreta de decir, este es el plan, la estrategia que el país ha decidido, que nosotros hemos decidido como ejecutivo, y por lo tanto haya, entre otras cosas, un debate. Y te quiero señalar esto porque en el caso de Reino Unido, cambió su estrategia. Reino Unido tenía una estrategia inicial de contagio progresivo, inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, que además aprovechemos de aclarar, implica que en la misma definición o estrategia que se terminó entendiendo que el Estado chileno tenía, que implica varios supuestos, que además son supuestos que científicamente hasta el día de hoy no están resueltos. Uno es el supuesto de que cuando tú te enfermas, generas inmunidad. Segundo, que esa inmunidad es suficiente para evitar un contagio. Tercero, que esa inmunidad dura lo suficiente como para que en definitiva se genere un efecto similar al de una vacuna. Es decir, por lo tanto, voy a asociarlo al nombre, inmunidad de rebaño, por lo tanto, inmediatamente uno puede concluir de manera fácil que esta es una estrategia que proviene del mundo de la veterinaria. Inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño es una estrategia que se utiliza para la vacunación. Por eso cuando nosotros vemos a las autoridades sanitarias que dicen, para que esta vacunación sea exitosa, nosotros requerimos completar un total de niños, de adultos vacunados que sea equivalente al, no sé, 90% de la población. Se supone que la inmunidad de rebaño tú la alcanzas sobre el 70-80% de la población inmunizada. Pero estamos partiendo de un supuesto que primero no se ocupa habitualmente o no se ocupa para este tipo de emergencia. En segundo lugar, que efectivamente te tienes que enfermar, no es una vacunación. Entre comillas, es una inmunidad que tú no logras a partir de una vacunación, sino que es una inmunidad que potencialmente tú podrías lograr a partir de enfermarte. ¿Qué es lo más complejo de esto? Es que además, aquí estamos hablando no solamente del derecho a la salud, el derecho a la vida. Estamos hablando que desde el momento en que tú te enfermas frente a un virus que no tiene ni tratamiento ni vacuna, entramos en la brutalidad de los porcentajes y los promedios. Por lo tanto, si el índice de mortalidad o de letalidad es del 1%, tú tienes que asumir que bajo tu estrategia de 100 personas se va a morir una. Lo complejo, además, no solamente tiene que ver con esa brutalidad de los porcentajes y la razón por la cual esta estrategia ha sido seriamente criticada ya hace meses a nivel internacional desde el punto de vista ético, implica que este virus tiene la capacidad
de propagarse rápidamente. Por lo tanto, no es lo mismo 1% entre 100 que 1% entre 100.000. Hoy día estamos hablando del 1% entre efectivamente 100.000 personas, que son el número de personas confirmadas que nosotros esperamos o uno debería esperar que se supere el día lunes. Y estamos hablando de la primera ola. Por lo tanto, el número de contagiados podría subir enormemente y estamos hablando entonces que siempre, si nos fuera maravilloso, como uno de los mejores porcentajes del mundo, estaríamos hablando del 1% y de ahí hacia arriba. Por lo tanto, estamos hablando de una estrategia que ha sido cuestionada éticamente, incluso por la OMS. Por lo tanto, a mí me llama la atención que nosotros como comunidad, no, incluso como medios de comunicación, cada vez que se cita a la OMS, no se vaya a la fuente para ver si efectivamente la información que entrega la OMS responde a la política pública, a la estrategia o a la información que está entregando la autoridad. Creo que ahí debemos comprender la relevancia no solamente de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, estamos hablando también de la prensa, estamos hablando de nosotros como comunidad, donde se requiere que más que reclamar, seamos además, porque el reclamo viene sobre un momento de tensión que generalmente tiene que ver con el daño, pero no estamos asumiendo una actitud proactiva de exigirle a nuestra autoridad accountability público no como algo negativo, sino que como algo positivo que tiene que ver con la mera rendición de cuentas. Es decir, y voy relacionado, a disculpa, señalar... con ese mismo punto, ¿qué opinión te merece, disculpa, la revisión que va a hacer la Contraloría de las cifras? Porque ahí tenemos una accountability público ejemplar que se va a realizar dentro de los próximos días. Sí, lo que te podría decir es que me parece bien. El tema es que los tiempos de la Contraloría General de la República no son los tiempos que merecen una emergencia de estas características. Debo recordar, y cierro la idea con el ejemplo de Reino Unido, y que tiene que ver con esta accountability a partir de dar a conocer la estrategia, es que la estrategia de Reino Unido comenzó con un escándalo. Y ese escándalo provino del mundo científico que cuestionó ética y técnicamente la estrategia. Ese cuestionamiento en Chile, hasta el día de hoy, no ha existido. No nos olvidemos que el gobierno tiene un panel de expertos que ha asesorado al gobierno. Entonces, pero tampoco había una transparentación de decir, esta es la estrategia. Tampoco la hemos exigido. Entonces, aquí hay una corresponsabilidad social de la cual cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo. Porque quiero señalarte que los resultados que hoy día estamos viendo, donde tristemente Chile puntea en los rankings en materia de contagio, etcétera, y además puntea en un ranking de estar haciendo una estrategia, aplicando una estrategia que la OMS a mediados de abril insistió en señalar que era cruel e irresponsable. Perdón. Entonces, ahí creo que hay un tema sumamente relevante porque hoy día estamos con una estrategia que si lo hubiésemos revisado inicialmente, capaz que ni siquiera se hubiera implementado. Estamos funcionando sobre el daño y a principios de esta semana fue el mismo ministro de Salud el que señaló que esta estrategia no sirve y por lo tanto cuando se cae la estrategia, se cae el plan. Es decir, estamos frente a la catástrofe más grande que ha debido enfrentar probablemente nuestro país en el último siglo, va a ser probablemente una de las más importantes en su historia. Una pandemia mundial que va a quedar en los registros, que hijos, nietos de quienes nos están viendo van a estudiar en los libros de historia, y nuestro país hoy día tiene el reconocimiento oficial de que la estrategia no sirve, por lo tanto el plan no sirve, seguimos actuando de la misma manera con todas las herramientas constitucionales, es decir, con todos los elementos que el Estado entrega, por lo tanto no estamos hablando de que aquí haya un problema de facultades, pero que está operando sobre una estrategia que no corresponde, que ha sido oficialmente desechada
y que hoy día Chile no posee una nueva estrategia, un nuevo plan. Entonces, vamos, por ejemplo, al tema de lo que tú decías cuando se limita el tema de la restricción de movimiento. Tiene un sentido, pero eso genera daño. Y por lo tanto, hay que esa herramienta, que es un martillazo, el martillazo más grande que tiene nuestro ordenamiento jurídico, lo que ocurre entonces es que se está utilizando, pero se está utilizando bajo una estrategia y un plan que es equivocado. ¿Por qué? Porque el hecho de restringirte el movimiento implica distanciamiento social. Nueva Zelanda ocupó esta herramienta, considerada una de las estrategias más rígidas y más estrictas que estableció, porque no buscaron aplanar la curva, buscaron eliminarla. Demoró 4 semanas en lograr que sus casos bajaran y, de hecho, durante los últimos días hubo varios días en que no presentaron ni un solo caso. Sí, eso mismo te iba a comentar, Michelle, sí. Sí, Entonces, a ahí tú propósito, tienes, claro, te fijas el equilibrio entre tener el ordenamiento exacto. jurídico, tener una buena estrategia y aplicar esa herramienta que es extrema, que es limitar tu movimiento, tiene un resultado que va por un fin superior. La protección de tu persona y la protección del bien común en términos de la vida de otros. Exacto. Mira, si bien nuestro país es muy particular, como lo es cada uno de los países, también es necesario mirar hacia afuera, mirar otros ejemplos de cómo se ha llevado esta emergencia en países donde comenzó mucho antes. Las cifras son claramente preocupantes. Tú nombrabas el caso de Reino Unido y lamentablemente Reino Unido cambió su estrategia una vez que se contagió el líder. Se contagió Boris Exactamente. Johnson y cambia la estrategia. Ahora, por acá tenemos algunos comentarios de algunos amigos que nos están viendo. Tenemos a Catrina Sanguinetti, quien destaca los liderazgos femeninos en la gestión de la crisis a nivel mundial. También tenemos otro amigo que nos pregunta por la responsabilidad. Tú en algún momento hablaste de la responsabilidad del Estado. Este amigo nos pregunta si es posible demandar al Estado en caso de una negligencia manifiesta. Y esa pregunta yo creo que también volvemos a un punto constitucional, que es que el Estado está al servicio de la persona humana. O sea, sabemos que se está gestionando la crisis con esfuerzos enormes, enormes, pero si hubiese una negligencia manifiesta, como en todo orden de cosas, se podría intentar una acción legal pertinente. Sí, mira, y ahí hay un tema súper complejo, porque partimos esta conversación con eso. ¿Tiene el Estado, y voy meramente al tema ético, el derecho a establecer una estrategia cuyo fin, cuyo objeto es que te enfermes sin que haya tratamiento, sin que haya vacuna, y que por lo tanto, desde el momento en que tú adquieres el virus, entras en una verdadera lotería? Porque nadie garantiza, primero, no solamente que te mueras, porque aquí hay varios estados. Uno, enfermarte asintomático, enfermarte con síntomas muy importantes y pasarlo en tu casa, enfermarlos con síntomas muy importantes y terminar en el hospital, que esos síntomas se agraven y que termines en un ventilador y que de ahí salgas vivo o muerto. Pero además quiero decirte que hay un punto que se discute poco. Nosotros no vamos a terminar solamente con una cifra de contagiados y fallecidos. Nosotros vamos a terminar con un número significativo de personas con secuelas físicas. Eso se ha hablado poco. Se ha hablado muy poco. Entonces, ahí vuelvo a la pregunta que hay. Aquí no se trata solamente de la responsabilidad del Estado respecto, que ya es dramático desde el punto de vista de vida o muerte. El tema es que aquí vamos a tener un grupo importante de personas, además, cuya mantención y gravedad de las secuelas y cómo puede afectar en el futuro tampoco está claramente conocido todavía. Hoy día no solamente es un tema pulmonar, este es un tema que te afecta y que genera, en definitiva, te genera fallas multisistémicas, hay daño neurológico en algunos casos, que todavía se está investigando. Entonces, tiene el derecho, y hay una discusión en la cual si nosotros desmedicalizamos, y con todo el respeto que me merecen los médicos, pero estamos entrando entonces a un ámbito que esta emergencia es eminentemente social.
Desde el punto de vista de gestión de emergencia, esta emergencia se gana o se logra contener en dos niveles, en dos grandes pilares. La gestión social, que tiene un componente político de liderazgo muy relevante, que está en las facultades, entre otras cosas que tú señalabas de la Constitución. Dos, en una gestión logística, que va desde la alimentación hasta lo sanitario, todo lo que es logística, toda aquella logística que tú requieres para el autocuidado. Y en tercer lugar, realmente la última línea de defensa es lo sanitario. Entonces, esta es una emergencia que es mucho más social y mucho más logística que médica, porque la verdad es que todos los recursos médicos están asociados simplemente a dar tiempo a que tu cuerpo sea capaz de reaccionar. Por lo tanto, la estrategia técnica y ética debería haber sido evitar que tú te enfermes. Pero aquí también estamos frente a un dilema que a mí me sorprende muchísimo que nosotros no discutamos. ¿Tiene el Estado derecho, más allá de esta pandemia, tiene el Estado derecho a presentarte una estrategia que implique que te puedas enfermar y que esa enfermedad te pueda generar secuelas, la muerte, que por último económicamente te vaya a generar un impacto y que en definitiva además estamos viendo que desde el punto de vista de las medidas no se mitigan esos impactos? Por ejemplo, estamos viendo recién una acción un poquito más agresiva en términos de las residencias sanitarias. Los inmigrantes, los extranjeros en situación irregular, no tienen un permiso humanitario temporal y por lo tanto, uno, ellos pudiendo acceder al sistema de salud efectivamente podrían acceder y estarían cubiertos, tienen temor por la política migratoria y por lo tanto no consultan. Como son irregulares, no tienen ingresos la mayoría de ellos formales. Tercero, viven muchos de ellos en condiciones muy precarias. Entonces, a ver, estamos hablando de que tenemos que hacer entonces en poner a las personas en la disyuntiva de salud o sustento, y eso pasa en general con los sectores vulnerables, que es donde ahora entró el virus, y por eso, que es lo que ha pasado en todo el mundo, cuando entra el virus a las zonas donde las determinantes sociales son más críticas, pasa lo que pasa hoy día. En resumen, lo que nosotros estamos viendo hoy día no es culpa del virus, es el resultado esperado de la estrategia que se eligió. Por lo tanto, ¿es posible pensar que la estrategia fue un éxito o fracasó? Yo quiero ser súper claro en eso. Hoy día técnicamente los resultados son equivalentes, son el resultado esperable para esta estrategia, lo que ha pasado en el Reino Unido, lo que está pasando en Suecia. Y en segundo lugar, vemos que esta estrategia se basó en una promesa de servicio por parte del Estado. Eso es que todas las personas tengan acceso a un ventilador. Ni siquiera la promesa implicaba qué calidad de ventilador. Por lo tanto, mientras tú ingreses a un centro asistencial y puedas ser conectado o recibas ventilación, la promesa de esta estrategia está cumplida. Esta estrategia, insisto, la palabra brutal no la pongo yo, ¿ah? La puso la OMS a mediados de abril, preocupados porque algunos países, pocos, estaban llevando a cabo esta estrategia. Entonces, ahí hay un tema potentísimo, pero insisto que en la discusión en materia de derechos humanos, esto ocurre a menudo en términos de las emergencias y las catástrofes. Lo hemos visto en Santa Olga, lo hemos visto en muchísimos donde el derecho a poder tener un lugar, vivir de manera segura, vivir la emergencia incluso de manera segura, es un tema que es fundamental. Sí, Michelle, mire, aquí hay un tema súper importante que es el tema de los derechos humanos, que no solamente en mi opinión, sino que legalmente los derechos humanos son derechos esenciales que emanan de la naturaleza del ser humano. O sea, somos seres dotados de razón y de dignidad.
Entonces Así es. son derechos que están por encima de todo y por ende deben ir por sobre la legalidad administrativa. O sea, primero están los derechos humanos. La legalidad administrativa se tiene que adaptar a los derechos humanos y se tiene que adaptar a este nuevo tiempo. Tocaste mi fibra, que son los migrantes. O sea, yo pienso que por sobre un permiso de residencia debe estar el derecho a la vida y a la salud. No obstante que en el futuro deben regularizar su situación en el país y que se les va a brindar todo el apoyo para ello, hoy día la emergencia y la necesidad es otra, resguardar su derecho humano a la vida y a la salud como lo es el de todos los chilenos. O sea, aquí no se debe distinguir y debemos cuidarlos a todos por igual. Lo otro que te quería comentar que aquí... Perdón, ante eso además aclarar un tema con el tema de los migrantes. ¿Ellos podrían acceder a un consultorio? Sí. El tema es que como están en forma irregular, y por eso que se habla de la necesidad de establecer un permiso temporal humanitario, ellos no pueden acceder a los otros beneficios del Estado. Por ejemplo, los beneficios asociados a, por ejemplo, hogares vulnerables, porque ellos están fuera del sistema. Y lo que señalas tú, hay un tema de dignidad, por lo tanto, este no es un tema sanitario. Este es un tema, es una emergencia que es social, pero hemos puesto en el centro de la ecuación al virus, porque hemos tenido un enfoque excesivamente sanitario. En el centro de la ecuación tienen que estar las personas, los seres humanos, en todos los elementos que tú señalabas, en toda su característica e integralidad. Pero nosotros, tal como cuando viene un terremoto, nos ponemos a mirar la placa de Nazca y no mirar las personas que han sido afectadas y tratamos de comprender el fenómeno, seguimos cometiendo el error en un sistema de emergencia que lo que pone en el centro es el origen y causa. Y en este caso es un virus. Pero si cambiamos el foco, empezamos a ver seres humanos. Exacto, volviendo a este centro que para nosotros es lo más importante, que es la dignidad humana. Acá nos dicen que, como dato, nos comenta nuestro amigo Marcelo Félix, que la Dirección del Trabajo dice funciona en línea con distintos servicios públicos y dice que en los casos que se cuente con RUT provisorio no se puede acceder al seguro de cesantía. Aquí vemos una vulneración de derechos fundamentales. Lo otro que nos comenta nuestra amiga Patricia Álvarez, a quien le mandamos muchos saludos, nos dice que el tema de salud mental hoy día es un tema relevante del cual también el Estado se debe hacer cargo. O sea, tenemos personas que están encerradas. Es fácil criticar a muchas personas que de repente se ven en la necesidad de salir para adquirir sus bienes básicos, pero algunos también por un tema de salud mental. ¿Cómo ayudamos a estas personas para que quienes puedan quedarse en su casa se queden en su casa, no tengan que salir por un tema de salud mental y los apoyamos con medidas a través del Estado, medidas efectivas? Qué bueno. Mira, los sistemas modernos de emergencia, que no es el enfoque que tenemos nosotros, son desde la base hacia arriba. En gestión se denominan bottom-up versus los sistemas que son top-down, desde arriba hacia abajo. Nosotros tenemos un sistema que es top-down, es decir, el eslabón más potente es el que está más arriba. En los sistemas modernos, el eslabón más potente es el que está abajo. Y son enfocados a las personas. Desde el punto de vista gestión, nosotros tenemos ideologización de ciertas palabras, pero si yo dijera esta palabra en países desarrollados, nadie ni siquiera se pondría nervioso. Son, desde el punto de vista gestión, sistemas enfocados al cliente, es decir, enfocados a las personas. Por lo tanto, enfocados a las personas de la base. Por lo tanto, el rol de la comunidad organizada, entrenada, y por lo tanto estamos hablando de construir comunidad. En segundo lugar, gobiernos, en el caso nuestro son administraciones locales, los municipios, debidamente empoderados, son el eslabón más potente en una emergencia. Porque eso te permite, además, no solo conocer el territorio, no solamente conocer la gente, sino que además entrar a lo que uno dice la ingeniería fina. Por ejemplo, y te voy a dar un tema muy práctico, esto debería haber estado instalado de un principio. Población vulnerable, población de riesgo, personas con patología de base
pongamos una, hipertenso. Pero aquí lo que hicimos fue hablar de que los adultos mayores, y transformamos a los adultos mayores en una línea de sacrificio. Eso es sumamente cuestionable desde el punto de, porque nadie lo dijo, pero desde el punto de vista del discurso, es cosa de ver cómo se abordó esta emergencia. Hasta hace poco, yo te diría que una semana atrás, incluso se decía, aquí han muerto, ya vamos más de 50, pero 10 personas, de las cuales 5 se le hizo tratamiento compasivo, lo cual significa una forma fácil de decir, se decidió no conectar. Tenían más de 80 años, diabético, hipertenso. Si tú me preguntas, todo es natural, todo ahí era normal, no había nada excepcional. Esa persona de 80 años, bajo el sistema actual y la protección de salud que existe, o el acceso a la salud, la calidad de vida, esa persona perfectamente puede haber vivido 10, 15, 20 años más. Esa persona se murió por haberse contagiado. Entonces, cuando entramos a mitigar ese impacto, es tremendo. Pero ya, ok, no entremos en esa discusión. Hablemos solamente del hipertenso y el diabético. En este país, la principal causa de muerte son las enfermedades circulatorias. Y cuando tú cumples 40 años, tienes que ir al médico porque la patología más importante o el riesgo más importante que tú tienes es de enfermedades cardiovasculares. O sea, ya aquí estamos hablando de personas, cuando hablamos, por ejemplo, de obesidad, el costo que ha tenido para nosotros el desarrollo, porque ese es un costo que nosotros hemos pagado en materia de desarrollo, aumentar nuestro índice de obesidad y sobre todo en el ámbito de personas más vulnerables y escasos recursos. Todas esas personas son de riesgo. Entonces, claro, hoy día, cuando llegamos a más de 50 personas fallecidas, es imposible hablar de la edad, etcétera, porque el riesgo hoy día es absolutamente para todos. Pero cuando entramos en esa dinámica, es sumamente compleja y en esa dinámica, seamos honestos, no hemos comprado el tema. Yo te puedo decir que, y alguien puede revisar en mi Twitter, yo vengo reclamando yo estaba viviendo en Estados Unidos y llegué en marzo y empecé a reclamar y hablar de la estrategia y hablar de la importancia del testeo y ahí hablar, entre otras cosas también, y siempre lo he dicho con el tema local. Y yo te señalaba esta patología. Bueno, una de las cosas que tú deberías hacer hoy día es que la persona que tiene ciertas características, no solamente no queremos que se enferme, esa persona no queremos que salga de su casa. Pero a esa persona, por ejemplo, le vas a entregar más dinero. Sí, pero se la vas a depositar en una cuenta RUT. Y tiene que ir entonces al banco, pero no queremos que salga. Por varias razones, porque puede tener COVID, por lo tanto no queremos que contagie a otros. Segundo, porque es de riesgo, no queremos que se enferme. Y le estamos diciendo como Estado permanentemente, usted no tiene que salir, quédese en casa. Y cuando la persona sale, empieza, no, es que la irresponsabilidad y todo empieza, y caemos en eso. Pero sí, no todos pueden quedarse en la casa. Exacto, tocas un punto muy importante que es la bancarización. Hemos visto que a nivel latinoamericano la bancarización es muy baja, muy, muy baja. Incluso uno ve en países más de Centroamérica que se veía la posibilidad de iniciar campañas masivas de bancarización y el freno que había era que no habían censos adecuados que permitieran acercarse a los lugares donde era más necesaria esta medida. Bueno, acá en Chile no es una realidad tan lejana. No todas nuestras personas mayores están bancarizadas y una de las medidas que impulsamos con un amigo que es Matías Rojas, quien hizo la gestión a través de la senadora Rincón, fue precisamente que se oficiara al Ejecutivo para lograr que las personas mayores pudieran estar bancarizadas sin la necesidad de tener que ir al banco, porque hoy día tenemos que la cuenta RUT se puede abrir a través de la página de Banco Estado, pero luego las personas mayores tienen que ir a firmar el contrato de apertura. Entonces, una de nuestras ideas era que se generara una firma a través de huella, a través de cajas vecinas, a través de móviles de Banco Estado o en subsidio a través de una apertura automática. O sea, no podemos pretender que nuestras personas mayores obtengan un pago de pensión a través de su cuenta RUT si no la tienen abierta y si van a tener que salir a exponerse. Es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Tenemos que pensar en todos los factores, o sea,
tienen que quedarse en su casa, pero el Estado está obligado a dar todas las facilidades para que las personas se queden en su casa. Y en ese sentido, yo quisiera ser muy tajante en esta pregunta. Hoy día, en el diario El Mercurio de Valparaíso, la subsecretaria señaló que con una ocupación de un 84% de las camas, ya ella no veía viable todavía una cuarentena acá en la zona, pero que se estaban redoblando los esfuerzos para duplicar las residencias sanitarias, que ella estimaba que esa era la medida, dado que si las personas se empezaban a quedar en sus casas, si contábamos con uno por familia que estuviese contagiado, la posibilidad de contagio era muy alta. Entonces, mi pregunta apunta al corazón de nuestra región y es, ¿qué piensas tú acerca de las medidas para proteger a la población? ¿Crees que es necesaria una cuarentena acá en la región? Antes de responderte eso, vamos y veamos el camino que hay que recorrer hasta tomar una medida. Primero, si el Estado va a establecer una medida restrictiva, el Estado debe asegurar las condiciones para que esa medida sea viable. Por lo tanto, lo primero son medidas de orden social, es decir, Exactamente. permitir que Concuerdo tú contigo no, plenamente. es decir, que tú no tengas que enfrentarte a la decisión de salud o sustento. El Exactamente. Estado debe hacerse. Ahora, ¿por qué yo cuestiono esta política en la cual se va instalando esta cosa de echarle la culpa a la gente? Cuando uno hace una estrategia y hace un plan, toda estrategia y todo plan tiene tiene externalidades que son proyectables y otras no son proyectables. Por lo tanto, los planes son dinámicos, es decir, cuando aparece una externalidad que yo no manejo, no le echo la culpa a la gente, lo que hago es que modifico mi plan para mitigar y manejar esa externalidad. Acá lo que se ha hecho es que hemos transformado la estrategia y el plan en algo que ha sido prácticamente un dogma, escrito en piedra, no se cambia. Entonces, cuando ha habido externalidad no se maneja. Entonces, ¿cuál debería ser el primer paso? Instalar medidas de orden social. Eso es prerequisito para que una cuarentena sea efectiva. Lo toco con la Exacto. pregunta anterior. Sí. Si el adulto mayor no está enfermo y no queremos que salga, el municipio debería tener los recursos y las capacidades para hacer atención domiciliaria, de llevarle el de todos los medicamentos, el medicamento, para que el adulto mayor no tuviera que ir al consultorio a buscarlo. Acá en Valparaíso se está haciendo, de hecho, que se están poniendo los móviles municipales con un sistema de delivery para que vayan a dejar los medicamentos. Yo encuentro que esa Y, medida es súper positiva. y eso hay que hacerlo con un traqueo adecuado, una entrega desde el punto de vista de seguridad, porque no nos olvidemos que el delivery anda paseando por varias casas y por lo tanto el delivery no tiene capacidad de saber si a quien contactó está contagiado o no, por lo tanto hay medidas de eso. O sea, es una operación que no es fácil, que es compleja, pero que debería hacerse. Una vez que tú has instalado ese cimiento, tú eres capaz de construir la casa. La casa es tomar la medida de restricción. Entonces, lo que hicimos es que cuando tú estableciste la medida de restricción, tú ya tienes un segmento que no tiene ese dilema de salir o elegir entre salud y sustento. Pero ojo, siempre vas a tener un grupo de la población que no va a hacer caso. Entonces, la medida de restricción tiene que ir acompañada de medida de control efectivo y real. ¿Por qué eso no ha ocurrido? Eso no ha ocurrido porque la estrategia no es de supresión del virus o evitar romper la cadena de contagio. La estrategia tiene un plan que lo que busca es que las personas se contagien a un ritmo tal desde el punto de vista de la demanda de servicios que esa demanda no sea capaz de superar la oferta. Por eso que el martillo que tiene constitucionalmente el Estado no ha sido aplicado para hacer cumplir rígidamente la cuarentena. Por lo tanto, vamos a lo siguiente, medidas sociales, medidas de control, pero eso en el marco de una estrategia que busque que efectivamente se corte la cadena de contagio. Porque si esa estrategia y ese plan no se cambia, vamos a seguir
con esto que queremos que la gente se contagie. Ahora, científicamente está claro que el problema de los anticuerpos y que los estudios señalan que después de la primera ola, los estudios señalan que solo un 5% ha desarrollado anticuerpos y esos anticuerpos no hay seguridad de cuánto duran ni que si son capaces, son lo suficiente como para evitar que te contagien nuevamente. Por lo tanto, esa es una discusión que en este momento no está zanjada y por lo tanto hay que funcionar sobre el peor escenario. Ahora, sobre Valparaíso en particular, y aquí no me voy a desdecir, porque voy a mantener la misma posición que tuve antes del 21 de mayo, cuando los concejales de la comuna, de la Municipalidad de Valparaíso, me invitaron a una reunión y me hicieron la consulta de, bueno, ¿cómo se veía esto? Y yo no solamente le respondí la consulta, sino que les señalé mi preocupación respecto de que en esa fecha, desde mi punto de vista, ya debían haberse empezado a instalar rápidamente las medidas de orden social para en los siguientes días previos al 21 de mayo, o sea, lo ideal era haber establecido medidas de restricción para el 21 de mayo. Cuando hablo de medidas de restricción, también hablo de progresividad. La primera, hay una medida de restricción que no requiere medidas sociales, y eso es cerrar las fronteras regionales, lo que en un momento dado nosotros escuchamos como lockdown al principio. El lockdown es ponerle candado a las puertas, es decir, que no entre nadie a la región y no salga nadie de la región, pero como no te altera la vida al interior de la región, no requieres medidas sociales, o al menos una gran cantidad de medidas sociales, porque tú aseguras que la cadena de abastecimiento y el funcionamiento de la región sigue igual, pero lo que sí generas es que impides la importación de casos y lo que correspondía, siempre ha correspondido, es ese cierre en la región metropolitana porque es el principal exportador de casos. Ahora, por lo tanto, ha pasado tiempo, no se ha tomado ninguna de esas medidas. La medida que yo te señalo en Chile no se ocupa porque lo que se ocupa son las barreras sanitarias que son laxas, pero que tienen relación con una estrategia. Y yo te puedo señalar, y estoy viendo las cifras en este momento, para quienes nos están viendo y escuchando, señalarles porque vienen semanas complejas. Hoy día, región metropolitana está colapsada, pero las cifras en la región, en la zona central, son sumamente preocupantes desde el punto de vista de ocupación. Cuando estamos hablando de una cantidad y un porcentaje que supera el 80% de camas UCI, estamos hablando de que en muchos lugares 3, 4 camas más y colapsaste. Y por lo tanto, estamos hablando de que la quinta región, la sexta, o sea, la región de Valparaíso, la región de O'Higgins y la región del Maule están sobre un 80%. Resumo. Región metropolitana, colapsada. Región de Valparaíso, 85% el día de ayer. Pero además, con una curva de ascenso en materia de casos que ya venía previa al 21 de mayo. Esa fue la razón de poder anticiparnos y recomendarle a los concejales que había que generar unión en Valparaíso para generar una petición de cambio de estrategia. La región del O'Higgins tiene un 86%. La región del Maule tenía ayer un 91%. Ojo, la región de Tarapacá, en las últimas 24 horas, ha subido a un 94% y la región de Antofagasta está en un 83% de ocupación. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiones a nivel país que están en el límite, en el techo, funcionando en el techo. Por lo tanto, cuando yo hablo funcionar en el techo, ya no solamente estamos hablando del uso de camas UCI, normales, estamos hablando del uso de medios alternativos que han sido convertidos para ventilar. Por lo tanto, ya no estamos hablando del ventilador mecánico original. Estamos hablando de la máquina de anestesia que se convirtió, de otro tipo de máquinas que se utilizaron. Hoy día ya se está hablando de utilizar un ventilador para 2 personas. O sea, ya estamos hablando de la precarización de la atención de la última línea. Pero ojo, a mí lo que me preocupa es que seguimos con el discurso de que nos quedan 300 ventiladores.
Pero yo te aseguro que durante las próximas semanas no solamente vamos a ver una situación crítica en materia de cifras de fallecidos, sino que va a aumentar el porcentaje de letalidad por la precarización de la atención que se da a partir de no haber alternativa, empezar a utilizar la imaginación para poder tratar de darle una oportunidad a las personas para que logren a ver si reaccionan, pero va a aumentar la cantidad, el porcentaje de letalidad y la cantidad de fallecidos de manera significativa. Valparaíso, lo dije hace 2 semanas atrás, lo repito hoy día, no aguanta no tener medidas restrictivas. Lo complejo es que la estrategia sigue siendo la misma. Y mientras no hayan medidas de orden social que aseguren la continuidad de la vida y del sustento de las personas, alguien señalaba, yo veía que hablaban de los hoteles sanitarios, si no aseguramos que aquellos que están en hacinamiento, vivir una cuarentena, las cuarentenas deben ser dignas y seguras. Eso es súper importante, Michelle, destacar el tema de la dignidad. O sea, si no partimos con medidas sociales fuertes y urgentes, no podemos hablar de cuarentena. Porque no todos pueden hacer una cuarentena segura desde su casa. Quienes puedan hacerlo, quédense en su casa. Cuidemos nuestro entorno, cuidemos a nuestros profesionales de la salud. Nuestra primera línea de la salud hoy día se ve muy expuesta con condiciones sanitarias mínimas. Vemos que de repente hasta los escudos faciales están siendo compartidos. O sea, 2 mascarillas diarias en circunstancias que estas mascarillas duran como 20 minutos, es impresentable para nuestros profesionales de la salud. Entonces, si usted puede quedarse en su casa, hágalo. Pero lamentablemente no todos pueden y por eso se necesitan medidas sociales urgentes que vayan en pos de esas personas que no pueden quedarse en su casa y que se establezcan medidas restrictivas ahora. Un infectólogo de la Universidad de Valparaíso hablaba de lo preocupante que son los cerros de Valparaíso. O sea, si aquí se desata un foco de contagio en nuestros cerros con el nivel de geografía y hacinamiento que tenemos, va a haber una tragedia urbana y social. O sea, es importante tomar las medidas de manera urgente. Acá, también relacionado con el tema de la especial topografía que tenemos en nuestros cerros de Valparaíso y Viña del Mar, hay una amiga que nos comenta por la situación de higiene en los campamentos. Dice que esto debe ser prioritario el día de hoy y qué pensamos acerca de que en este contexto se le exija a los municipios que pongan estanques de agua comunitaria. A ver, las personas son nuestro objetivo, por lo tanto toda logística que se instale debe asegurarse que la gestión de esa logística cumpla el objetivo. Y te quiero poner un ejemplo, no sé si te acuerdas de las aldeas, que fue el nombre que se le puso después del terremoto, 27F, en vez de llamarles campamento, se les puso aldeas. Entonces somos muy buenos para construir estos conceptos que da la sensación de dar mayor refugio y transformar eso en un hogar transitorio, ¿ya? En vez de hablar de refugio de emergencia, se habló de aldeas. Y aquí, ¿qué es lo que pasó en esa oportunidad? Me tocó ir a la región del Maule, haber ido a ver una aldea, y habían baños. Y ingreso a uno donde la gente lavaba y la situación era muy precaria. Al lado había un set de baños espectaculares, pero estaban todos con candado, porque los habían inaugurado, pero no los habían habilitado. Entonces, es bueno habilitar medidas sanitarias. Es bueno, ahí se cayó el Instagram, parece, sí, ¿no? Te pido por favor te conectes nuevamente a Instagram, te estoy mandando la invitación. Perfecto. Sí. Ahí está. Entonces, tenemos el tema de... estamos en Instagram, ¿no? Sí, estamos en Instagram. Lo que pasa es que tiene un tiempo limitado. Ok. Bueno, entonces, el tema de mejorar las condiciones sanitarias de las personas en campamento o aquellos en los cerros, ¿cierto? Que sabemos que no tienen las condiciones adecuadas, sí, pero lo que hay que garantizar es que esté la infraestructura y el servicio sea el adecuado. Es decir, el agua que hay ahí sea un agua que tenga calidad,
que esté debidamente potabilizada, que haya continuidad en el servicio, que la distribución del agua sea adecuada, y eso obviamente tiene que haber un trabajo desde el punto de vista de la municipalidad que es fundamental. Y aquí quiero tocar un tema sumamente importante. Esta no es tal como siempre hablamos de labor de Estado, llevémoslo a la realidad. Esta no es labor de un alcalde. Aquí nosotros deberíamos tener en todos los municipios alcaldes y concejales con un plan, una estrategia debidamente diseñada, encadenada con los dirigentes sociales de base, de manera tal que la red local opere, de manera tal de que no funcionemos sobre el daño y por lo tanto cuando tú vayas a poner el estanque de agua es porque tuviste una protesta de los pobladores que finalmente habían tenido un foco y no tenían un foco de contagio y que no habían tenido las condiciones y por lo tanto terminamos operando sobre la base de un problema incluso de orden público, ni siquiera sanitario. Aquí lo que se requiere, entre otras cosas también, es tener un sentido de realidad práctico y que implica que ya no hay tiempo para pensar tan profundamente, sino que hoy día se requiere actuar con sentido, con un plan que involucre al resto de las autoridades de Valparaíso. Yo he estado haciéndole algún seguimiento a Valparaíso por lo que te señalaba, porque a mí me preocupa específicamente, no solamente porque tengo familiares y parte de mi familia proviene efectivamente del puerto, sino que porque además, claro, uno ve diferencias y pareciera no una acción muy unitaria entre alcalde y concejales, pero creo que eso es urgente. Si ponemos a las personas en el centro, yo estoy seguro que vamos a ser capaces de lograr los acuerdos que sean necesarios, pero eso tiene que ver, entre otras cosas, con un sentido de realismo respecto del momento en que estamos. El otro día yo hablaba con una autoridad y le señalaba, cuando hablamos de tiempo, no estamos hablando de un mes, de 3 semanas o de 2 semanas. Aquí estamos hablando de horas. Estamos hablando de que la realidad nos puede cambiar en un tiempo en el cual nos acostamos a dormir y nos levantamos al día siguiente. Es decir, ustedes pueden encontrarse con que mañana en la mañana hayamos pasado 53 a 80 fallecidos. Así van a ser los cambios y así están siendo los cambios. Eso requiere que no podemos ir detrás de la emergencia, porque ahí se pierde la conducción y la iniciativa. Ahí hay que ir adelante. Y lo que no hay que hacer es reinventar la rueda. Y quedarse en cosas pequeñas como son las pugnas, que son legítimas, pero que hoy día hay que encontrarse. Y, ojo, hay que encontrarse desde la diferencia, porque tampoco a mí me parece que se busque aplacar la diferencia a partir de un discurso de decir que si tú estás en contra o tú opinas diferente de mí, tú no te estás poniendo al lado mío porque yo soy la autoridad y desautorizo tu opinión. La diferencia y la diferencia de opinión muchas veces en una emergencia permite iluminar aquellas partes del bosque que siempre van a estar oscuras y que esa diferencia me puede permitir anticipar y ajustar mi plan y reaccionar a tiempo. Pero creo que si vuelvo a la pregunta que tú me hiciste, a mí me preocupa muchísimo Valparaíso. Las medidas restrictivas debieron haberse puesto hace por lo menos un par de semanas si hablamos de anticiparnos, pero eso quiere decir que hay que cambiar la estrategia del plan y salir de una mirada absolutamente sanitaria a comprender que aquí lo primero son las personas y por lo tanto no hay medida de restricción ni sanitaria que sea efectiva si es que uno no tiene una mirada social y una aproximación social global a esta emergencia. Gracias, Michelle. Mira, para ir cerrando el tema de la emergencia del COVID, acá nos comenta nuestra querida amiga Mariana Lagunas qué pasa con Petorca, la escasez del agua. Volvemos al tema del agua. Nos comentan también aquí, David Casablanca nos dice que las medidas restrictivas son muy poco serias, que los controles en Avenida España, entre Viña y Valparaíso, son muy fáciles de saltar. Nos dice que hay muy poca fiscalización en las ferias libres, que no se toman las medidas básicas. Yo creo que esa preocupación es de varios porteños acá que uno ve en el centro de Valparaíso que anda mucha gente con esto de la nueva normalidad
sin mascarilla, con distanciamiento físico mínimo. O sea, hay un llamado también a la conciencia personal de cada uno, que cuidemos nuestro entorno, pero también hay un llamado al Estado, que el Estado tiene que poner medidas más restrictivas, o sea, más restrictivas desde el punto de vista de medidas enérgicas que vayan en pos del resguardo de la población, porque, insisto, el Estado está al servicio de la persona humana y los derechos humanos están por sobre todo. Ahora, quisiera llevarte al tema del agua, que es preocupante en este tiempo, Michelle, porque esto nos lleva al tema, al último tema que queríamos ver hoy día, que son los incendios. Ya tenemos incendios estructurales que es muy fácil que se den en esta época, sobre todo si tenemos conexiones eléctricas precarias, si tenemos gente que está pasando el frío con artefactos un tanto peligrosos en sus casas, sobre todo si se están quedando en sus casas. Entonces, el riesgo de incendio estructural aumenta, pero también hemos visto acá en la región varios incendios forestales, con poca agua, con poca agua, ¿cómo podemos enfrentar esta emergencia también desde el punto de vista de los incendios en la región? Yo creo que hay dos elementos importantes desde el punto de vista de los estructurales. Uno, que tiene que ver con que las características de Valparaíso hacen muy complejo el hecho de enfrentar un incendio estructural. Son estructuras además antiguas. Nosotros tenemos un país donde la normativa desde el punto de vista de las estructuras y la protección de incendios es muy débil. Segundo lugar, tú tienes que el caso de Valparaíso es patrimonio de la humanidad, por lo tanto, estamos hablando de que su riqueza, entre otras cosas, cultural y también, digámoslo, su actividad económica, se vincula a ese patrimonio que en cada incendio implica pérdida de historia, pérdida de memoria, pérdida de cultura, sin mencionar además, obviamente, lo primero, que es el potencial pérdida de vidas. En Chile, curiosamente, no hay normativa que obligue al establecimiento, por ejemplo, de poner detectores de humo, poner redes de sprinkler. Las redes de sprinkler son caras, o de rociadores automáticos son caras, pero el tema, por ejemplo, de los detectores de humo que te permitan, además, detectar rápidamente, por ejemplo, un incendio. Entonces, hay un tema ahí de que debería verse desde el punto de vista sistémico, que tiene que ver desde lo que es la prevención, disminuir la probabilidad de ocurrencia. Segundo, esa probabilidad nunca va a ser cero, y eso implica, entre otras cosas, por ejemplo, lo que tú señalas, el tema de las redes eléctricas. No nos olvidemos que hace 30 años atrás no teníamos microondas, no teníamos la cantidad de televisores que teníamos, no teníamos hervidores de agua, y por lo tanto, lo que ocurre es que el nivel de sobrecarga de esas redes eléctricas es literalmente del terror. Y le sumamos los sistemas de calefacción con gas y parafina. Así es. O sea, por lo tanto, hay que hacer algo, habría que invertir desde el punto de vista social, pero ese es un tema que es sistémico y ahí nos juega en contra el centralismo, porque efectivamente esto debería ser tratado como una unidad en particular respecto de las características de Valparaíso. Desde el punto de vista de los incendios forestales pasa exactamente lo mismo y voy a volver al tema de lo social, que también tiene que ver con lo estructural. A mí hace algunos años atrás, con el gran incendio, los grandes incendios de Valparaíso, que ya se ha repetido, ha habido en los últimos años, yo encontré en alguna entrevista con la crítica de las personas que estaban en tomas. Entonces recuerdo que en una oportunidad le pregunté a una persona, pero dígame, a ver, esa persona o ese grupo de personas que usted me dice que está en toma, ¿hace cuánto es la toma? No, ese terreno se los tomaron hace 20 años. Solo quiero decirle que cuando una toma lleva 20 años, dejó de ser una toma. Eso ya es el hogar de esas personas, donde el Estado, por acción o por omisión, porque probablemente esas personas, incluso capaz que le retire la basura, capaz que ya tenga un nivel de urbanización, capaz que ya le hayan puesto luz, eso es un asentamiento humano que por acción u omisión el Estado ha permitido que se desarrolle. Por lo tanto, no es cosa de llegar
y sacar a las personas. Es que ya se quemó el cerro completo. Yo le aseguro, esa persona va a volver ahí, porque es su hogar. Pero además, sus actividades de vida han estado vinculadas a eso. Si usted traslada a esa persona, el niño dejó de ir a esa escuela, le quitaron los amigos, los familiares, o sea, hay un tema de orden social, pero lamentablemente nosotros tenemos una aproximación escasamente empática con el territorio, de mucho debilitamiento de la acción y de la gestión social territorial y comunitaria. Y por lo tanto, tomamos medidas, y te quiero llevar un ejemplo muy concreto. Acuérdense de Chaitén, que prácticamente se iba a construir un nuevo Chaitén en otro lugar después del volcán. Yo me Y acuerdo que volvieron al mismo punto. propio, si Volvieron somos a seres escoger. humanos, Exactamente. somos seres humanos, y por lo tanto no podemos ver este tema con alguien que simplemente se siente, haga un plano, trabaje en un software y finalmente defina por decreto que vamos a cambiar esto. No podemos pensar que por decreto vamos a obligar a una persona que simplemente se ponga una mascarilla o que deje el lugar de habitación porque simplemente ese lugar es inseguro. Porque no solamente basta que la persona tenga conciencia de la inseguridad, hay vínculos que hacen que esa persona, además, no solamente por necesidad de sustento, permanezca en el lugar. Hay vínculos relacionados incluso con la salud, vinculados con que los niños van a la escuela, etc. O sea, hay una mirada social de ciudad Hay que debe estar familias incorporada que en llevan la... años Exacto. relacionadas también. Pues sí, sí es verdad. Sí, pero igual hay que ser justo en el sentido de reconocer los esfuerzos que por años se ha hecho en materia de campamento en nuestro país a nivel del Estado a través de la política pública. Tenemos a nivel nacional una unidad de asentamiento, un programa de asentamientos precarios bastante fortalecido. Vimos a través de la prensa cómo estuvieron entregando los kits de emergencia, porque hay una preocupación por parte del Estado, pero siempre hay esfuerzos que se pueden redoblar y se pueden mejorar. Como tú decías, o sea, esto se trata de que nos vaya bien a todos. O sea, sí, al gobierno que sea le va bien a los chilenos. Entonces, Así es es. momento de, como tú dijiste, de unidad, es momento de escuchar todas las ideas de manera propositiva y yo creo que de ponernos las pilas como sociedad primero y también como Estado, para salir juntos de esta emergencia. Porque si no nos ponemos las pilas juntos entre Estado y sociedad, no salimos de esta. Y mira, quiero señalarte porque acabo de abrir la cifra, una cosa que no ha sido noticia. La cantidad de hectáreas que se quemaron este año en materia de incendios forestales a la fecha, porque sabemos que estos días ustedes han tenido además altas temperaturas, por lo tanto también no sería extraño que de repente con la temperatura que hubo hace algunos días pudiese haber habido algún incendio forestal grande. Se quemaron hasta el momento 102.077 hectáreas. 102.077 hectáreas. Estamos hablando de que esta temporada, que no ha sido noticia por la pandemia, se debe estar ubicando, y me atrevo a decirlo, dentro de las 5 o 6 temporadas más catastróficas desde el punto de vista de superficie quemada desde que hay registro, que es la década de los 60. Entonces, con el tema del clima extremo, nosotros no manejamos el clima, pero sí, en el caso de la región de Valparaíso completa y además Valparaíso, uno debería comprender que vamos a seguir teniendo incendios. Van a seguir estando los incendios. Dame un segundo, te voy a decir el número de incendios en la región de Valparaíso. Mira, en la región de Valparaíso, la superficie respecto del año pasado aumentó en un 102%. Sin embargo, la cantidad de incendios disminuyó en un 30%. No aumentó, disminuyó en un 31%. Por lo tanto, cuando empezamos con esto del pirómano, que es como o de la cosa conspirativa, de la cosa terrorista, a ver, seamos claros,
cuando tenemos clima, además cuando estamos con la situación de clima extremo, sequía extrema, estamos hablando de que sí se van a generar incendios. Y si ese incendio parte y nadie lo detiene, ya sea la topografía, una lluvia, las bajas temperaturas, porque simplemente se quedó sin combustible, ese incendio va a seguir hasta que alguna condición lo detenga. En Exacto. el Por caso de cierto, Valparaíso, los factores topográficos y naturales son inminentes, pero también se han iniciado querellas, hemos visto que se han iniciado querellas y la misma autoridad ha salido por los medios reafirmando el caso de los incendios que son provocados. y de hecho quiero decirte que los incendios provocados en general ocupan un bajo porcentaje, o sea, cuando hablo provocado hablo de un hecho delictual, ¿no? O sea, hay dolo, hay intención de quemar, porque si tú me dices, por ejemplo, que una persona está con una motosierra cortando un árbol y de la motosierra salta una chispa y se inicia un incendio, probablemente hasta que sea consecuencia de una actividad productiva o de una actividad simplemente de mantención del predio que estaba ahí. Entonces, estamos hablando de que ahí puede ser 40%, no es tan alto. El tema es que los incendios van a ocurrir y van a afectar, van a amenazar naturaleza, van a amenazar personas, van a amenazar infraestructura. Y por lo tanto, Valparaíso, y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestra configuración de combate, comprender que los incendios requieren una estructura y una configuración de combate donde podrá ser muy loable el trabajo de los bomberos, pero la verdad es que un incendio forestal requiere de cambio del tipo de aeronave de combate que tenemos, además especialmente aprovechando las condiciones que tiene Valparaíso, de tener mar, etcétera, la posibilidad eventualmente de tener aviones anfibios, multipropósito, que además te sirven, hay un tipo de avión canadiense que se ocupa, que es de lo mejor que se considera a nivel mundial, muy ocupado en Europa, en Canadá y en Estados Unidos, que te permite además patrullaje marítimo, tiene la capacidad de amarizar, tiene la capacidad de transportar carga. O sea, sería muy útil y podrían estar perfectamente basados en Valparaíso, pero creo que también es fundamental abordar el tema de los incendios forestales porque hasta el momento viene otro año de sequía, un año lluvioso no va a eliminar el problema de más de una década y yo no sé si a esta altura estamos hablando de sequía o en realidad ya debemos comprender que las condiciones cambiaron y que al menos es mejor asumir la realidad y comprender de que al menos asumamos el peor escenario. Estas son las condiciones que vienen para adelante y por lo tanto no podemos estar cifrando nuestras esperanzas en que las condiciones meteorológicas nos solucionen un problema que nosotros debemos enfrentar, que es la protección de nuestras comunidades. Exacto, qué importante lo que señalas. La protección de nuestras comunidades también debe partir de nuestras propias comunidades. El Así es. trabajo que puede hacer la población organizada es muy importante en esta materia también. Michelle, muchas gracias por la rica conversación que Muchas tuvimos gracias. el día de hoy. Esto es Café con Convergencia. Aquí tengo mi cafecito. Chicos, gracias por seguirnos en este primer capítulo. Gracias, Michelle, por todos tus aportes. La idea es que Valparaíso pueda salir adelante de esta emergencia y qué importante contar con la opinión de un experto como lo eres tú. Muchas gracias por la invitación. Solamente motivarlos, decirles que no quiero centrarle en el tema de estas arengas que vienen. No, si vamos a salir de esto, respecto a la pandemia, vamos a salir. El desafío que tenemos es cómo. Si la única forma que no salgamos de esto es que nos extinguiéramos. Y eso, al menos por ahora, pareciera que no hay posibilidad. Pero el tema es cómo vamos a salir de esto, cuán catastrófico va a ser, y eso requiere sentido de realidad, tomar decisiones y realizar acciones hoy día, mañana, pasado. No podemos seguir agotados en el debate y agotados en la discusión elitista mientras tenemos un adulto mayor, tú lo dijiste, un adulto mayor que, pucha, que los hemos tratado mal, porque los hemos mandado a encerrarse en sus casas sin considerar que son personas que tienen necesidades especiales, que además le han entregado a nuestras comunidades y a nuestro país toda su vida. Nosotros somos lo que somos
en parte, o tenemos incluso lo que tenemos, en parte importante gracias a ellos, especialmente Valparaíso, que tiene toda una historia, que tiene tradición, que tiene cultura, que tiene riqueza, que es una comuna que es ícono a nivel país, y que eso se lo debemos a ellos. La pregunta es qué le vamos a dejar a los que vienen. Y esto, hoy día, la historia nos va a juzgar respecto de lo que hagamos hoy día y no respecto de lo que debatamos o discutamos. Lo que se recuerde de nosotros, yo quiero señalarte, mi abuelo es de Valparaíso, era de Valparaíso, falleció. Él era una familia numerosa, donde varios de sus hermanos fallecieron, porque en definitiva cada vez que al puerto llegaba algún tipo de epidemia o enfermedad, fallecía alguno. Por lo tanto, era característico que las familias fueran muy numerosas porque se morían los niños y los padres y la familia se morían frente a la epidemia porque era lo que pasaba con los puertos, ¿cierto? Pero ahí está, Valparaíso creció, se ha fortalecido, tiene tremendas universidades. Protejamos eso, protejamos ese patrimonio y bajemos las cosas con sentido de realidad, porque se vienen días difíciles y a mí me tiene sumamente preocupado porque creo que no podemos estar con la calculadora tomando decisiones. La calculadora es una herramienta. Pongamos en el centro de la ecuación a las personas y empecemos a actuar ahora. Es tiempo de actuar porque creo que ya estamos bastante atrasados. Así que muchas gracias por la invitación. Un gusto haber estado contigo y muy rica la conversación. Así que estés muy bien. Cuando gustes podemos conversar sobre otras cosas. Ojalá tratando de anticipar y no funcionando sobre el daño. Exactamente. Gracias, Michelle. Un llamado a la comunidad. Esta pandemia la vamos a vencer juntos con responsabilidad por parte del Estado, por cierto, pero nosotros aquí, todos y cada uno de nosotros tiene algo que hacer y que decir desde la familia, desde los vecinos, desde el trabajo. Todos podemos ayudar a que podamos salir adelante de esta pandemia. No quisiera terminar sin dar mis saludos a todos quienes nos acompañaron viéndonos con sus preguntas. Saludar a nuestros amigos de Somos Protagonistas, a Marcelo Félix, a mi amiga Daniela Navarro, Mariana Lagunas, Claudia Díaz, David Suazo y tantos otros más, Patricia Álvarez, Andrés Meri, que me ayudó con toda la gestión, que nos pudimos reunir la semana pasada a ver los temas de este programa y hoy día me ayudó con la prueba técnica y estuvo encima ayudándome con la difusión. Gran mención a Andrés Meri, un gran amigo, estoy muy orgullosa de poder trabajar con él. Saludos también a Juan Díaz, amigo mío entrañable. Saludar a mi familia también que me está viendo, a mi mamá, a mi hermana, a mi papá. Y muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Tenemos un segundo programa de Café con Convergencia la próxima semana, que va a ser sobre autocuidado y salud mental. Qué necesario es en estos días, ¿cierto? Es importante abordar la emergencia desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, pero también qué importante es el autocuidado personal. De eso y otras cosas vamos a estar hablando con una invitada especial que es psicóloga, así que por favor los invito a conectarse la próxima semana. Un beso, un abrazo y gracias por compartir Café con Convergencia. Saludos. Chao, Michelle, gracias. Chao, gracias a ti.